juntos, así que profundicemos de una buena vez en la palabra. La división de la Biblia en capítulos y en versículos no estuvo en los manuscritos originales. Dicha división fue más bien de carácter didáctico y en ninguna manera en carácter doctrinal. El propósito de los capítulos y los versículos fue y sigue siendo el mismo que una biblioteca establecía en los estantes para colocar sus libros. Y digo establecía usando el verbo en pasado, porque lamentablemente si las hay, creo que ya nadie las visita. Pero el propósito era un método de búsqueda sencillo. De hecho, conforme la tecnología está avanzando, nos ha robado la experiencia increíble de entrar a un santuario del conocimiento. Así llamo yo a lo que eran las bibliotecas. Cuando usted entraba, lo primero que hacía era buscar a la bibliotecaria. De vez en cuando encontraba a un caballero, pero casi siempre, y no sé por qué, a las que yo entré, mujeres. Estas eran una especie de buscador electrónico. Imagine, usted entraba a un santuario del conocimiento, miles de libros, miles y miles, cientos de estantes. ¿Por dónde empezar? Así que usted hablaba con la bibliotecaria, le decía, estoy buscando este tema. Ella rápidamente nos decía por dónde buscar. Era algo así como una empleada de Google, una empleada de un buscador electrónico. Vaya que sabían. Cuando menos deberían convertir lo que eran las bibliotecas en museos, pero no sé si me van a escuchar los que pueden hacer eso. La última que yo visité estaba en el centro de San Salvador, un poco después de Lula Ula, no me acuerdo cómo llegaba, pero era algo especial. Estoy diciéndoles todo esto para insistir en que los capítulos y los versículos son una especie de buscador electrónico. Digo electrónico porque ese es el vocablo que mejor maneja hoy día, especialmente la juventud. Se dice que el primero en colocar capítulos y versículos fue un monje de Canterbury allá por los años entre los 1005 y los 1085 después de Cristo. Claro que con el tiempo ha tenido cantidad de revisiones y mejoras. Y todo esto para decirles lo siguiente. El segundo libro de Crónicas es el mismo que el primero. No es que fueron 2 tomos, era uno solo. Los estudiosos decidieron partirlo en 2 con fines didácticos, fácil búsqueda y fácil entendimiento. Alguien diría de forma casi frívola y equivocada que el primer libro de Crónicas narra la genealogía o la vida del rey David y la segunda de su hijo. Por favor, cierto es que ocupa gran parte del contenido y que se parten en sus vidas, pero el libro de Crónicas va mucho más allá que esa vana definición. Bienvenidos hoy al estudio del segundo libro de Crónicas, en el sermón titulado Introducción al segundo libro de Crónicas. Por favor, vayan al capítulo 1 del segundo libro de Crónicas. Alguien me escribió y me dijo, pastor, gracias por enseñarnos sobre este libro. Yo no sabía que existía.
bien por ese texto, pues con total humildad y entusiasmo lo dice. Qué bueno aquellos de ustedes que están estudiando la palabra. Verso 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y todos los príncipes y jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que le había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Leemos hasta ahí y vamos a orar. Señor, por favor, llévanos edificación mientras estudiamos tu palabra. Pon palabras en este servidor, porque de lo contrario ellos y yo vamos a perder nuestro tiempo. Necesitamos tu gracia, que obres el milagro y que escuchemos tu voz mientras estudiamos tu santo libro. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. No voy a recalcar sobre datos introductorios porque son exactamente los mismos que el primer libro. ¿En honor a qué? Que es el mismo libro. Así es que sería redundante intentar una segunda introducción. No es así con todos los libros o cartas de la Biblia. Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios tenía una introducción distinta a la primera porque el contexto histórico era diferente. No es el caso del segundo libro de Crónicas, y yo diría que no es el caso de ninguno de los segundos libros en el Antiguo Testamento. Pienso que es nada más en las cartas que el asunto cambia, pero en fin, por ello no vamos a recalcar ningún dato introductorio. Sí debo acotar. Algunas personas pueden creer que las divisiones, los cuadros sinópticos y las ventajas de la tecnología hacen que el estudio se enriquezca, porque por sí solos estos libros carecían de recursos. Yo diría, vaya barbarie la que están insinuando. Que hoy día ocupemos distintos recursos es otra cosa. Pero estos libros, debido a que son palabra de Dios por sí solos, están enriquecidos en recursos. ¿Que es nuestro asunto rasgarlos? Eso es otra historia. Como simple ejemplo, les voy a demostrar que en el primero y segundo capítulo, pero sobre todo en el primero, hay una organización piramidal fabulosa, que tendría que decir, wow, este es un gran literario, ¿cómo construyó semejante organización piramidal si no parece en literatura un concepto usado en ese entonces? Por supuesto que sí, pero mejor se los voy a explicar, porque de hecho en los primeros 9 versículos aparece la pirámide. Insisto, hay que rasgarla por debajo de la letra para descubrirla, porque dirán los lectores casuales o los simples lectores, yo no vi nada. Bueno, ya dije, hay que escudriñarla. Hice un cuadro que creo que les puede ilustrar un poco al respecto. Y no importa si la pantalla no logra traducir la letra, Dani, yo se los voy a ir mencionando. El organigrama piramidal o el diagrama piramidal habla de la cúspide y que para llegar hasta ella se necesitan varios escalones que desde la base
pues se ensancha para darle mayor fundación, pero conforme va subiendo, se va haciendo angosta hasta llegar a la cúspide. Pues en estos primeros 9 versículos van a hallar en esta organización piramidal las siguientes temáticas en la vida de Salomón. Y no estoy presentando ni introduciendo a Salomón porque ya sabemos de él. El domingo lo dejamos al final del primer libro. Pero dice el esplendor de Salomón. Aquí habla en el primer escalón en su sabiduría, en las riquezas que alcanzó y en su manera de dirigir el comercio. De hecho, habría que hacer un estudio más que profundo y jamás yo perdería mi tiempo en ello, pero válido es preguntarse en qué ganó más dinero Salomón, en bienes raíces, en agricultura, en la venta de caballos o en el comercio, o incluimos a todo lo que antes dije en lo mismo, pero de que era un comerciante, lo era. Luego, como subiendo escalones, la alabanza de los gentiles. Algunas naciones empezaron a amar al Dios de Israel y a admirarlo en honor al gobierno de Salomón. Así es que podríamos decir que incluso aquí hay un escalón misionero. La fuerza de trabajo da una descripción y vamos a profundizar, no hoy, claro está, en la fuerza de trabajo, en el equipo y la manera en que Salomón administró todo eso, que nos deja boquiabiertos. Los proyectos de construcción, no solo del templo, sino todas aquellas cosas en las que él incursionó, nos dejan estupefactos diciendo, vaya, que era todo un personaje. Y finalmente el hombre se acerca a Dios en sacrificio y en oración. Bueno, esta es una organización piramidal que está en los primeros 9 versículos. Si ustedes quisieran rasgarlo, bueno, de hecho se los voy a pasar un poco más tarde para los más acuciosos de ustedes y que vayan poniéndolo los versículos. Yo solo lo hice con la intención de ilustrarles, pero lo que vamos a hacer es más bien ir escalón por escalón en honor a los versículos. Vamos de hecho al versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Atentos. Me he estado preguntando y buscando la edad que Salomón debió tener cuando el arca convirtió a Jerusalén en Tierra Santa. ¿Recuerdan cuando finalmente entró y que David hizo toda esa fiesta y la danza? No sé qué edad tenía Salomón para entonces. Tampoco sé cuántas veces David llevó a su hijo al templo. Si lo llevó en brazos, si lo llevó de la mano, o cuánto tiempo compartieron juntos en la iglesia o el templo de ese entonces. Lo que sí sé a ciencia cierta es que Salomón sabía muy pero muy bien que la primera cosa que debía hacer en su vida, y bien hecha, era la adoración al Señor y el estudio de su palabra. Él sabía muy bien que eso debía estar en primer lugar en su vida. Como prueba, el primer acto oficial siendo rey fue una convocatoria nacional en donde los grandes, el gabinete, los gobernantes llegaron convocados por el rey. Y ese evento oficial no consistió en un discurso político, administrativo o logístico. Consistió
en que todos le acompañaran hasta Gabaón para efectuar ahí un gran culto. Y no exagero cuando digo un gran culto. ¿Saben? 1000 sacrificios, 1000 ofrendas fueron las que Salomón derramó ese día en esta fiesta. Vaya convocatoria. Creo que él estaba gritándoles a todos: mi gobierno, mi gestión como rey va a girar alrededor del temor a Dios. Esto es primero en este gobierno. Los más estudiosos de ustedes me van a preguntar: ¿y por qué fue en Gabaón? ¿Por qué no fue en Jerusalén? El arca ya había entrado a Jerusalén. Bueno, hay 2 o 3 conjeturas. Pudo ser simplemente lo que se lee aquí, que llevaron el arca a un lugar transitorio mientras se construía el templo. Puede ser también Gabaón en honor a que allí había un altar que el mismo Moisés había levantado y ofrecido cultos. Es obvio que allí en Gabaón había un lugar en donde consideraban un centro de adoración antes de construir el templo. Así es que esa es la razón por la que fueron hasta Gabaón. Y digo hasta porque son 10 kilómetros desde la ciudad en donde estaba Salomón. Pero bueno, vaya hermosa fiesta que debió ser. Y debemos nosotros preguntarnos si estar en la casa del Señor es nuestra prioridad. Si la adoración, el estudio de la palabra es lo más importante en nuestras vidas. Los primeros 15 días, cuando volvamos a nuestros cultos presenciales, van a ser un poco difíciles, si no trágicos, porque voy a extrañar a una cantidad de personas que me dan estabilidad emocional. Me estoy refiriendo a una cantidad grande en nuestra iglesia de personas mayores de 60 años, los cuales no pueden asistir por seguridad, no por reglamentación nuestra, sino por reglamentación de las autoridades médicas. Digo, me dan estabilidad emocional porque sé que son personas de oración. Pienso en sus rostros y nombres y sé que si no todos, bastantes de ellos me muestran su afecto, su cariño. Me van a hacer mucha falta, Va a ser un culto sin mucho sabor esos días, al yo estar viendo que sus rostros no están ahí. Pero no va a ser tan difícil para mí como lo va a ser para ustedes, porque sé que aman estar en la casa del Señor. Estoy diciendo esto porque estoy preguntando a muchos que no son de 60 años si aman la vida de iglesia, si aman estar en la adoración, si aman el estudio de la palabra. ¿Saben? Hay algunos de ustedes que estoy leyendo sus mentes aún por internet. Y sé que están diciendo: tanto escándalo de los cultos presenciales. Así estamos bien, pastor. Aquí estamos cómodos y estamos estudiando la palabra. No me sorprende su desdén. No me sorprende su desinterés. En realidad su displicencia siempre se notó, aun cuando llegaba tarde, aun cuando parecía cantar. Su rostro no estaba ahí, su corazón tampoco.
Porque lo más importante para usted no era la adoración. Ahora que comenzamos con la vida de Salomón, es punto de honor establecer esto. No sé en qué edad Salomón desvió su camino, pero sus primeros años, y eso no sé si fueron 20, 30 o más, sus primeros años, él tenía un corazón totalmente entregado al Dios de su padre. Y si su papá había ido muchas veces al templo, parecía que él había dicho, yo iré más veces que él. Y yo estaré más veces que él. Y todo este gabinete, todos los que estarán conmigo en el gobierno, deberán entender que nada sustituye mi tiempo para Dios. Cuando estábamos en cuarentena, yo creo que muchos extrañaron la iglesia y muchos dijeron que no volverían a mirar con displicencia el día del Señor. Ahora que ya la carga es menos difícil, me refiero a la pandemia, ahora que ya muchos han salido, yo me pregunto si en realidad vamos a repetir el ejemplo de Israel. Digo Israel porque ellos no volvieron a caer en idolatría después de su último cautiverio. Dijeron, hoy sí aprendimos. Y yo me pregunto, ¿ahora sí aprendimos? Y ahora sí sucederá que nunca más van a sustituir el día del Señor por cualesquiera otras cosas. Porque recuerden, varios de ustedes lo cambiaban por cualquier cosa. Compromisos familiares, la playa, montaña, trabajo. ¿Seguirá igual? ¿O aprendimos? ¿Estamos aprendiendo de Salomón que lo primero era eso? ¿Estamos sintiendo la terrible necesidad de ir a la casa del Señor? Es interesante que Salomón empieza todo su gobierno en un gran culto de adoración. Pero bueno, avancemos en la lectura. Verso 7. ¿Hago más para acá la luz? Tiene un problema. Empezó a enfocar y desenfocar otra vez. ¿O es esto que estará afectando? Perdónennos, pero el equipo sofisticado ha empezado a fallarnos. Y empezaron a escribir ya que está fallando. No. Van a hacer ahí 2 que 3 cositas para intentar que eso no esté afectando mucho. ¿Ya? ¿Ahora ya no va a fallar? Ok. Pero móvete, porque si están los dos ahí intentando corregir, yo no puedo hablar. Así es que esté bien o esté mal, ya es tarde. Bien, versículo 7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Es decir, la noche en que Salomón fue a buscar a Dios. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Y aquí viene el verso especial, el 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan
grande. Veamos si memorizaron bien el versículo, o al menos a medias. ¿Qué tipo de corazón le dijo David a su hijo debía tener? Un corazón perfecto. ¿Y cómo debía servir a Dios? Con ánimo voluntario. Bueno, ahora Dios le concede el privilegio. Pida lo que quiera. Y nos deja boquiabierto la petición de Salomón. Si hablamos de carácter, ¿qué demostró en su carácter Salomón al pedir conocimiento y sabiduría para gobernar al pueblo? Exacto. Oigan, pero ¿por qué mostrar humildad? ¿Acaso había alguien más idóneo en Israel para heredar el trono que él? ¿Había alguien que hubiese ido a la universidad y que hubiese sacado los mejores grados de conocimiento que él? No, nadie tuvo los catedráticos que Salomón tuvo. Por otro lado, ¿había alguien a quien David hubiese elegido con tanta pasión? No. ¿Había otro hijo de la única mujer que parece que David amó? No. Y para sumarle ventajas, ¿quién eligió a David, a Salomón? Dios. Entonces, ¿hay alguien más idóneo que Salomón para gobernar al pueblo? Y entonces, ¿por qué él dice, deme sabiduría y deme conocimiento? ¿Acaso Dios no le dio ya todo eso? ¿Por qué dice, deme eso? Porque estaba demostrando su dependencia en Dios. Bien, Jonathan, y creo que la frase la has dicho porque estás al día con el libro de Sanders, y en buena hora por ello. De hecho, quiero leerles algunos párrafos del capítulo de hoy, porque precisamente ilustran el tema que Sanders está tocando en el capítulo de ayer y de hoy. Es el antagonismo, lo contrario a el carácter de Dios. De hecho, el capítulo se llama el antagonismo moral de Dios. Y lo que él hace es referirse a que el antagonismo moral es el orgullo. Pero el orgullo es sinónimo de soberbia, de altivez, de arrogancia y otras cosas parecidas. Y que lo contrario al orgullo es la humildad. Salomón no tenía una pizca de orgullo en este momento. Lo que tenía era humildad. Pero mire, si nosotros nos acercamos al corazón de un hombre humilde o al corazón de un hombre orgulloso. Algunos párrafos, entre otros. El orgullo se adapta a todo temperamento. Se acomoda a toda situación. El orgullo puede ser humilde o puede ser altanero, a voluntad. Hay una forma adecuada para cada carácter. Así es que hacemos bien en preguntarnos nuestras formas particulares de soberbia. Atentos. El verdadero aprendizaje engendra humildad, no orgullo. El verdadero aprendizaje engendra humildad, no engreimiento. Si usted es un joven o un adulto que se siente idóneo, que se siente capaz, que se siente hábil, el orgullo le ha abrazado. No, yo jamás lo he dicho. Ya explicó antes el escritor que se adapta a cualquier forma.
Más abominable para Dios de cualesquiera de los estados del orgullo es el orgullo espiritual. El peor de todos, el orgullo espiritual. Y uno dice, ¿por qué? Porque es el orgullo de gracia. Personas que están muy orgullosos de los dones espirituales que Dios les ha confiado y se pavonean, se enorgullecen de lo que Dios les ha dado. Orgullo espiritual. Una de las partes que a mí más me impactó es el único que tiene la prerrogativa de decir yo era nuestro Señor y en su humildad evitó usarlo. Nuestro ejemplo a seguir, nuestro máximo ejemplo a seguir no es Salomón, es nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús evitaba usar yo soy. Prefería en escrituras como la que aquí reza, saltar la palabra yo. ¿Por qué? Porque el orgullo contamina todo lo que toca. Dice que la falta de cordura moral y la falta de cordura espiritual son consecuencias del orgullo. Y que el orgullo debe morir en nosotros o nada del cielo puede vivir en nosotros. Bien, para este momento de la historia, Salomón no conocía la palabra orgullo en su corazón. Era todo lo contrario, era pura humildad. Ahora es tiempo de que usted y yo nos preguntemos si nosotros somos orgullosos, si somos altivos, altaneros, si creemos que somos los idóneos y los que deberíamos ser atendidos. No era eso Salomón para este momento. Finalmente, el verso 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque me has puesto como rey. Verso 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, ni bienes, ni gloria, ni pediste muchos días, que es lo que cualquier hombre habría pedido, y pediste para gobernar a mi pueblo, entonces te doy eso y todo lo demás. Bueno, ¿cuál era el propósito de Salomón en la vida? ¿Para qué nació Salomón? Retomando la pregunta del domingo anterior. Si decimos para gobernar, se escucha altivo, Stephanie. Eso está mucho mejor para guiar. Pero ocupemos una mejor palabra. Esa se acerca más. Si ocupamos las frases del Antiguo Testamento, Salomón fue elegido por rey de Israel para ser el pastor de Israel. El hombre que pastoreara al pueblo de Dios como rey. Bueno, en ese gran propósito habían dos cosas inmediatas que Salomón debía hacer. ¿Cuáles eran esas dos cosas inmediatas? No, adorar era todo lo que debía estar en su vida para lograr los propósitos. ¿Qué dos grandes cosas debía hacer? Ya está, ya es rey. ¿Qué debía hacer? Número 1, bien dirías ahora en gobernar al pueblo. Falta una segunda. La olvidaron. ¡Qué terrible! Construir el templo. ¡Ay, era obvio, pastor!
Como obvio parece el llamado que el Espíritu Santo nos ha hecho a nosotros y lo pasamos por alto. Porque olvidamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Van a sorprenderse y probablemente no se dieron cuenta porque la letra no se nota bien y no pudieron leer. Pero esto no está bien construido. No funcionó así. Funcionó totalmente al revés. ¿De qué está hablando, pastor? Lo primero que Salomón hizo no fue proyectos de construcción, fuerza de trabajo y trabajo misionero o el esplendor. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Está aquí abajo. Adorar a Dios y estudiar su palabra. Eso consiguió todo esto. ¿Notan lo extraño? No hay una organización piramidal. Hay, parece ser, una base bien delgada, pero esa base lo es todo. Porque con eso Salomón consiguió todo lo que un hombre puede siquiera soñar. Ahora, díganme esto con un versículo bíblico. El versículo que estamos memorizando es un buen verso, pero muchos no nos lo hemos memorizado tan bien. Exactamente. Buscad primeramente el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Les pregunto, ¿qué es lo que están buscando? Ahí está la respuesta de sus vidas. No, yo no he dicho que está mal involucrarse en un proyecto de construcción. Salomón fue el más grande arquitecto e ingeniero jamás soñado. Yo no estoy diciendo que está mal convertirse en un hombre de negocios. Nadie como Salomón comerció con todo el mundo. Uno dice, wow, ¿cómo tenía tiempo para involucrarse en todas las cosas que se involucró? Pero no solo eso, no solo en todos los negocios, además, cría y venta de caballos. La más grande caballeriza. Cada vez que yo leo sobre sus caballerizas, no puedo menos que sentir envidia y tengo que pedir perdón por eso. Es que cada vez que veo una película de caballos y veo a los jinetes cabalgar y forcejear con esa bestia y dominarla, yo digo, ¿cómo es que yo no puedo? Pues Salomón tenía miles. ¿Sabían ustedes que también la reina Isabel, ¿qué? ¿Segunda? De Inglaterra, sus más grandes riquezas son vendiendo caballos? Bueno, no vamos a hacer dinero aquí vendiendo caballos, pero solo estoy mencionando. ¿En qué más se involucró? En todo lo que a usted se le ocurra. Tenía carros, porque dice que tenía carros alados por caballos, como ningún otro. Pero entre sus proezas, les diré la que a mí más me sorprende. La época en donde mayor dinero Israel recaudó como nación fue la época de Salomón. Y saben que Salomón nunca peleó una guerra. Hay una nada más que parece que envió, pero él no fue un general en época
de guerras. ¿Recuerdan que dice la época en la que los reyes van a la guerra? Refiriéndose a David. Salomón nunca fue a ninguna. ¿Saben por qué Salomón nunca fue a ninguna? ¿Nadie idea? Los dominaba con su intelecto. Peleaba las guerras y las ganaba en el escritorio. ¿Qué intelecto debió tener? Así es que estoy diciendo, todos los sueños que un mortal pueda imaginar, Salomón los alcanzó mucho más. ¿Dónde estaba la base? Busque primeramente el reino de Dios. Cumpla el llamado de Dios a su vida. Por eso lo primero que Salomón hizo es adorar en el templo, convertirse en un poeta, construir el templo. Yo no sé a qué lo llamó el Señor. No sé cuál es el propósito de Dios en su vida. De eso les hablé el domingo. Ahora solo hay que repetirlo. ¿Está mal soñar con tener familia? No. Escuché a alguien decir, pastor, ya me puedo morir, lo único que me hace falta es casarme. Y me casaré pronto, después de eso me muero. ¿Está mal desearlo? No. ¿Está mal desear una profesión, desear una casa, desear tener dinero, desear desarrollo personal? Nada de eso está mal. Siempre y cuando cumplamos con busque primero el reino de Dios, con el llamado que Dios nos hizo. Lo demás va a venir por añadidura. Cada quien tome la decisión en cómo poner su pirámide y qué es lo que va primero en su vida. Oremos. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Es emocionante empezar la vida de Salomón, empezar a estudiarla y descubrir que su corazón estaba entregado al propósito para el cual lo llamaste. Y que todo lo demás vino por añadidura. Con mucha pena, Señor, debo decir que he buscado en mi vida repetidas veces la añadidura. Y si me queda tiempo, entonces, el reino de Dios. ¿Cómo puedo hacer las cosas tan al revés? Perdóname, Señor. Y gracias por gritarme, ministrarme esta noche. Y si a otros como a mí, tu Espíritu Santo nos ministró, gracias, permítenos un oído sensible y un alma sumisa a tu palabra. Y Padre, si hay personas que no te conocen, por favor toca su corazón, que ellos puedan venir a Jesucristo. Nombre en el cual oramos, amén y amén. Gracias por acompañarnos, nos seguimos no viendo, pero sí conectando mañana 8 de la noche. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hasta mañana.